Estamos comenzando esta charla con el doctor Juan Ignacio Reyes, especialista en algología y manejo intervencionista del dolor, para comentar el tema toxina botulínica para el control del dolor. Doc, ¿cómo está? Bien, buena tarde a todos. Buena tarde, Doc. Bueno, gracias por estar con nosotros para comentar de esta área muy importante que es la algología y el manejo intervencionista del dolor. Toxina botulínica, Doc. Así es, la toxina botulínica es un medicamento que es súper popular en la medicina estética. ¿Cierto? Es decir, sin hablar de una marca en particular, hay muchas marcas. La gente piensa que Botox es una cuestión de medicamento, es una marca. Hay muchas toxinas botulínicas, esa es la sal, y se utiliza no solamente para fines estéticos. Nosotros en medicina del dolor la utilizamos para el manejo del dolor asociado a contracturas, a dolor de cabeza, por ejemplo, donde existe una presión muy intensa en los nervios, hay una afectación en las venas y en las arterias que están comprimidas y generan dolor de cabeza. Los pacientes que tienen condiciones como contracturas severas, parálisis, espasticidad, pacientes que tuvieron un accidente, por ejemplo, en un vehículo y al momento de chocar hacen un efecto de látigo con la cabeza. Después, cuando pasa el tiempo, no toman importancia de esta lesión y aparece una contractura crónica. El paciente se le dificulta moverse, girar la cabeza por dolor. Entonces, estas contracturas persistentes pueden ser manejadas inicialmente con medicamentos tomados con rehabilitación, pero cuando no mejoran podemos infiltrar o inyectar directamente en los músculos toxina botulínica para relajar el músculo y controlar el dolor. En cualquier parte del cuerpo, si tenemos un dolor que no se controla, ¿podemos utilizar este tipo de toxina? Este tratamiento es un tratamiento donde nosotros lo aplicamos, es decir, el paciente no puede comprar toxina botulínica por su propia cuenta y no puede administrárselo a voluntad. Es decir, existe una dosificación muy particular. La dosificación se hace en base al grupo muscular, a cuánto pesa el paciente, a qué grosor muscular. No es una terapia que el paciente pueda conseguir de manera personal y se aplica en dolor asociado a las fibras musculares, es decir, un dolor de tipo muscular, de tipo asociado a los ligamentos o en algunas ocasiones asociado también a una alteración en la función de los nervios. La aplicación de toxina botulínica para el manejo del dolor lo podemos utilizar los médicos especialistas en dolor, los neurólogos, los médicos especialistas en rehabilitación. Son generalmente algunos cirujanos de columna pueden utilizar este tipo de terapias, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aparte de saber aplicarla, como los médicos especialistas en cirugía plástica, por ejemplo, en medicina estética, esto también requiere un amplio conocimiento al respecto de la biomecánica corporal, es decir, de dónde a dónde va el músculo, cuánto mide, cuál es la función, cuál es el músculo que hace la contraparte, si vamos a aplicar de un solo lado, de los dos lados, para que no relaje demasiado y tengamos un efecto contrario. Entonces, es muy importante acercarse con un médico que tenga experiencia en la aplicación de toxina botulínica para el dolor. ¿Cómo evitar esos efectos que ya menciona? El seleccionar adecuadamente el paciente, el dosificar adecuadamente la terapia, el hacer una evaluación muy muy completa es el paso más importante para reducir los riesgos. Obviamente, como cualquier medicamento, como cualquier procedimiento, no estamos exentos de riesgo. Todo tiene un riesgo en esta vida, pero cuando se toman todas las medidas de precaución necesarias, cuando acudes con un médico que conoce la técnica, cuando el médico selecciona la terapia adecuada, cuando se realiza en un lugar seguro, cuando el medicamento es de buena calidad, muy seguramente los resultados van a ser muy satisfactorios y de beneficio para el paciente. Las aplicaciones van dependiendo del grupo muscular afectado. Puede ser desde una sola aplicación, cuando hablamos, por ejemplo,
un dolor asociado al párpado, por ejemplo, un músculo muy pequeño, un dolor asociado a la mandíbula, un grupo muscular muy reducido. Pero cuando hablamos del cuello, tenemos infinidad de músculos y un músculo hace una función, otro músculo hace otra, y cuando se involucran varios grupos musculares, probablemente en una misma sesión el paciente requiera 10, 12, 14 aplicaciones en sitios muy cercanos, pero muy puntuales. Y la periodicidad depende de las aplicaciones previas. Es una toxina. Como cualquier toxina, el cuerpo hace cierta reacción o resistencia al mismo. Las primeras aplicaciones pueden tener un efecto de duración que varía, todos somos diferentes, pero en promedio hablamos de 6 a 8 meses. Si el paciente se aplica esta toxina en repetidas ocasiones, los efectos o duración generalmente tienden a acortarse. Cada vez el efecto va siendo menor porque el cuerpo va desarrollando resistencia. Es aquí cuando el médico puede cambiar de componente, es decir, otro tipo de toxinas que hacen el mismo efecto, pero al pertenecer a otra familia, el efecto se vuelve a prolongar. Puede pasar que un paciente, a pesar de que está teniendo este tratamiento, no surta el efecto esperado. Así es, depende mucho de la aplicación, como les dije, de la expertise, de la aplicación de la toxina. También depende de que el paciente lleve a cabo, aparte de la aplicación, un adecuado programa de rehabilitación, de medicina física, donde se realicen diferentes ejercicios. En algunas ocasiones el paciente tiene una contractura muscular asociada a una actividad repetitiva. Imaginemos una persona que trabaja en una línea de producción en una empresa y 8 horas de su jornada laboral realiza la misma maniobra todos los días durante una cantidad muy larga de años. Es muy probable que esos músculos que esté trabajando para realizar esa labor se contracturen, y si no modifica esta actividad, estamos condenados a que el dolor se vuelva a presentar una vez que el efecto se acaba. ¿Por qué? Porque no estamos eliminando la causa que generó el dolor. ¿A partir de qué edad se puede aplicar la toxina botulínica? Se recomienda aplicar en adultos, ¿sí? Hay aplicaciones en niños, tiene que ser supervisados, tiene que ser aplicados por un médico experto en la aplicación de toxina botulínica para pacientes pediátricos, y sí se ha utilizado, de hecho se utiliza en medicina física y rehabilitación, en neurología pediátrica, en los niños con, por ejemplo, parálisis cerebral infantil, que tienen espasticidad, esta rigidez excesiva del músculo. Se utiliza la aplicación de toxina botulínica para relajar los músculos, pero tiene que ser aplicado por un médico que tenga la experiencia en el manejo de pacientes pediátricos de este tipo. La recomendación en términos generales es en adultos. ¿El Botox se puede complementar con otro tratamiento? Sí, claro. Hay otras alternativas como la radiofrecuencia, hay alternativas como la infiltración de analgésicos, de esteroides, de desinflamatorios. Inclusive hay cirugías donde hacemos pequeños, esto lo hacen normalmente los ortopedistas o los cirujanos plásticos, se hacen pequeños cortes que son asimétricos en los tendones para alargarlos. Entonces, al alargar los tendones, pues obviamente ya no tiene la misma fuerza y el músculo da un poco de sí para relajar la función y que el paciente no tenga esta contractura. Estamos hablando, obviamente, este tipo de procedimientos son en casos donde los medicamentos no mejoraron, donde la aplicación de toxina no mejoró y donde la única opción viable para este paciente es una cirugía de desinserción o de cetaplastía, que es donde cortamos parcialmente los tendones. ¿El paciente tiene que tener algún cuidado después de la aplicación o no? Realmente las precauciones básicas de la aplicación de toxina botulínica es un reposo relativo, es decir, el paciente, si se utiliza un grupo si se infiltra en un grupo muscular que está asociado, por ejemplo, a mover el pedal para acelerar o desacelerar el auto, lo recomendable es que ese día, al día siguiente, no realice esta actividad, porque pudiera la sensibilidad o el movimiento muscular verse ligeramente afectado. Entonces, si es en un grupo muscular donde no tiene una implicación
que pudiera ponerlo en riesgo, el paciente puede ir y regresar del consultorio ese mismo día sin mayor problema. Doc, invita a la gente, a nuestros amigos, amigas, de que conozcan los tratamientos que llega a ofrecer un especialista en algología y manejo intervencionista del dolor. Recuerden ustedes que siempre hay alternativas para mejorar. El hecho de que usted tenga dolor, que tenga una contractura muscular que no mejora, que tenga dolor de cabeza y esto haya sido manejado por muchos medicamentos por muchos años y no se ha podido controlar, es muy probable que usted sea candidato a un procedimiento intervencionista para aliviar el dolor y en este caso la aplicación de toxina botulínica para fines analgésicos pudiera ser la alternativa que le mejorara la calidad de vida. Doc, le agradezco bastante por su tiempo. Maneja redes sociales y un número de contacto. Claro que sí, estamos a sus órdenes en Manejo Integral del Dolor. Dr. Ignacio Reyes Torres en Facebook, Instagram, hay información muy interesante para ustedes. Estoy a sus órdenes en el Hospital Cristus Muguerza Saltillo, consultorio 234 y el teléfono de citas es 844-893-5140. Le recordamos a la gente que está en sintonía, el doctor Juan Ignacio Reyes es un especialista en algología y manejo intervencionista del dolor. Se pueden comunicar con él al número telefónico 844-893-5140. Repito el número, 844-893-5140. Doc, gracias. Buenas tardes.